Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Quiero concluir esta semana tratando algunos temas de mucha importancia, procurando una reflexión detenida. Comienzo por el tema de la justicia independiente. Todo el debate alrededor del tema justicia independiente. ¿Qué es eso? ¿Qué es una justicia independiente, un ministerio público independiente, jueces independientes? ¿Independencia frente a qué? ¿Frente a quiénes? Se trata de un tema complejo, profundo, que la oposición supercorrupta, destacándose el PLD danilista, el lionelismo, el balaguerismo, trata con mucha perversidad, sobre todo cuando insiste en que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, continúe determinando la composición de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público. Mientras aceptan complacientemente, porque lo diseñaron así, que el Poder Judicial lo estructura un Consejo de la Magistratura escogido por un Senado usurpado por la partidocracia y condicionado por una Constitución que engendró la posibilidad de establecer una dictadura constitucional unipartidista o bipartidista. Eso ha sido así, los hechos. Por más que vuelta que se le dé, que se trate de alabar esa Constitución, ella está diseñada para producir esos engendros. Este tema es un tema crucial, que además, y esta es otra campana, que no es de la oposición supercorrupta, que es de sectores políticos empresariales prooficialistas y de grupos aliados o complacientes con Abinader, incluidos una parte importante de los comunicadores, algunos que se autodefinen o que definen como progresistas, han decidido tratar este tema con superficialidad y hasta aceptando mañosería cuando la mentada independencia, ellos mismos y el propio presidente de la República la reducen a la no militancia partidista, evidente diría yo, porque eso también tiene sus bemoles. Hay gente que no figura en la estructura, pero que responden a ella, en la estructura partidista. Y además aceptan que este Congreso, degradado hasta el tuétano, sea el que modifique la Constitución en función de asambleas revisoras. Lo mismo que se ha hecho siempre, más de lo mismo. En lugar de producir la ruptura necesaria y la superación de esa situación, que es una constituyente electa por el pueblo, que es un proceso constituyente participativo, soberano, popular, con un gran debate sobre los grandes temas constitucionales. Vale subrayar que cuando cuestiones tan importantes se tratan de esa manera, así, tan superficialmente, sin ir a las raíces sistémicas del mal, en el mejor de los casos, los remiendos que pudieran lograrse, los remiendos constitucionales, no sirven para superar el mal, sino para darle otra vuelta. O las reformas, los diálogos, los consensos pretendidos, sugeridos, no pasan de ser fuegos artificiales o maniobra dentro de una competencia entre facciones de derecha, vinculada a fracciones del gran capital, unas empeñadas en la continuidad del pasado
multitudinariamente repudiado por el pueblo, y otras interesadas en remodelarlo, en reciclarlo, con algunas exclusiones de fórmulas ya empleadas y ya quemadas o achicharradas, como es el caso ese de que los fiscales o la procuradora o el procurador lo designe el presidente de la República. Eso se fundió. La difícil independencia en materia del sistema judicial, porque es difícil, destinada a garantizar el máximo posible de honestidad, autodeterminación de jueces y fiscales, y a tratar de lograr sanciones idóneas, justas, contra los autores de todos los delitos, delitos de Estado, delitos de gobierno, delitos comunes, sin corrupción preferida y sin impunes protegidos, no debe limitarse a liberar los funcionarios del sistema judicial de la dependencia, de la tutela del presidente de la República y de la cúpula partidista, sino también del inmenso poder de la clase capitalista dominante, de los grandes grupos empresariales, las élites capitalistas locales y transnacionales, las corporaciones, las grandes oficinas de abogados que sirven a esos intereses, las jerarquías eclesiales y militares, policiales, impregnadas todas de concepciones brutalmente clasistas, antipobres. Se ve a diario en las calles cómo tratan los policías, cómo apresan a jovencitos procedentes de los barrios populares, generalmente mulatos, negros, cuando llevan una funda, ya para eso es un delito, por la discriminación, por los estereotipos, por las estigmatizaciones. Pero además es una cultura racista, autoritaria, es fundamentalista religiosa, patriarcal machista. Hay que ver la impunidad de los feminicidios, cómo procede el personal frente a esto, el militar, la policía, los tribunales, los fiscales. La cultura antihaitiana y la cultura esclavizante de niños, adolescentes y pobres, la discriminación generacional, la cultura de la clase dominante generalmente predomina en las sociedades dominadas, y República Dominicana no es una excepción. Quizá es un caso sobresaliente. Lo que gravita sobre las escuelas, las universidades, los códigos, las leyes, los fiscales, los jueces, los funcionarios nombrados o no por el presidente de turno. Porque si no es el presidente, son mecanismos que están conformados de esta Constitución y de esta institucionalidad. Se le puede hacer también a eso X reforma. El caso de Miriam Germán es un caso excepcional, en una situación excepcional. Ella, en lo personal, tiene mucho de independiente frente a esos poderes durante toda su carrera judicial, lo ha demostrado, y su vida personal. La Procuraduría General de la República, bajo su conducción, es una excepción, es una isla particular, rodeada, las islas están rodeadas de mar, pero este mar es petilente. Muchas instituciones que gravitan sobre él, pues reducen las posibilidades del accionar de una persona con esas calidades y cualidades. Miriam es un producto de Marcha Verde, hábilmente aceptado por Abinader. Fue un recurso usado en una competencia difícil, con un poder capaz de todo, procurar ganar las elecciones. Y hizo esas concesiones al pueblo verde movilizado. Pero hay que decir que ni siquiera otras designaciones,
en la propia Procuraduría General de la República, aún teniendo mérito, tienen calibres parecidos a los de Miriam. Por ejemplo, Jenny Berenice Reynoso, siendo fiscal del Distrito Nacional, y yo tengo prueba de eso, no se atrevió a asumir el caso Antena Latina, que es un caso en el que se vinculan los Bonetti, el Fantasma, Leonel Fernández, Valdés Albizu, todos estos actores que están ahí, ¿eh? Un caso que sigue bloqueado, a pesar de que se redepositó por vía penal todo el expediente, que sigue bloqueado como tantos otros que involucran al gran empresariado y al leonelismo. Muchos incluso que podrían ser estructurados desde el Estado mismo, desde el gobierno mismo, con todas las estructuras de inteligencia, los ministerios, los archivos oficiales, pero nada, es un ministerio público que actúa por cuenta propia, pero sin colaboración imprescindible. Y además con muchas limitaciones de carácter material, de carácter estructural, de carácter legal, en fin, muchas cosas se empantanan, pero además con áreas que tienen sus intereses y que no responden con esa determinación de Miriam Germán. De manera que el debate tiene que ir mucho más allá. Tiene que salir de la superficie y ir a las raíces. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer